Nuestra plegaria por nuestro Papa, por nuestra Iglesia, por los sacerdotes. La oración tiene mucho poder. Si todos oramos por la visita del Vicario de Cristo aquí a Colombia, nuestro Papa Francisco, la fe florecerá cada vez más en Colombia y seremos pregoneros del reino de los cielos. Porque el Señor siempre bendice, el Señor siempre coloca a sus hijos quien los guíe, como es el Papa. Hoy vemos en el libro de Josué, en su capítulo 3, del versículo 7 en adelante, cómo Dios escoge a Josué después de la muerte de Moisés. El Señor le promete que lo hará grande ante todo Israel, para que el pueblo de Israel pueda escucharlo y pueda entender que el Señor está con Josué. Y así lo hizo. Josué convocó al pueblo, les habló, les pidió que escucharan la palabra del Señor para que pudieran entender que Dios estaba vivo y en medio de ellos. Qué bueno nosotros tener el referente del Papa como el pueblo de Israel. Tenía el referente primero en Moisés y después en Josué. Se dejaban guiar porque eran escogidos por Dios. ¿Y qué decir del Salmo 113? Nos está demostrando que cuando el Señor ama a sus hijos y cuando sus hijos los siguen, Dios siempre los bendice y los protege. Confiemos en Él, sigámoslo y amémoslo, que el Señor nunca se cansa de bendecirnos. Somos nosotros los que nos cansamos de orar, de implorar, de buscar y de amar al Señor. Pero ¿qué nos está diciendo hoy el Evangelio de San Mateo en su capítulo 18, del versículo del 21 en adelante? Nos está invitando a perdonar. Pedro se adelanta y le pregunta a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? La respuesta de Jesús fue fantástica. No solo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es decir, todas las veces que sean necesarias. Qué bueno que el Señor nos dé esa gracia de perdonar. Porque a veces nos pasa a nosotros como le pasa a la gente, que el Señor nos perdona y recibimos el perdón, pero nosotros no somos capaces de perdonar algo significativo de nuestros hermanos. Jesús les habló a los discípulos y a Pedro con una parábola. Un rey quiso ajustar cuentas con sus empleados, llamó a uno y como le debía tanto dinero, quería meterlo en la cárcel, pero éste le pedía que lo perdonara, se arrodilló y el rey le perdonó. Pero este empleado se encontró con un compañero que le debía algo muy pequeño. Le pidió que le perdonara, no le quiso perdonar, lo metió a la cárcel, lo ultrajó, lo ofendió. Y cuando el rey se enteró, se ofendió mucho. Porque este empleado no tuvo la capacidad de perdonar la deuda de su compañero y el rey sí. Queridos hermanos, hoy pidamos a Dios nos dé la gracia de perdonar. Solamente cuando perdonamos somos grandes. Solamente cuando perdonamos hay paz en el corazón. El odio es un veneno que nos destruye, que nos quita la felicidad, que nos aparta de Dios, nos aparta de nosotros y nos aparta de los demás. Perdonemos y seremos felices. Que Dios los bendiga y feliz día para todos.
Camina conmigo, Jesús. Camina conmigo.